Hola, soy Diego de Bitfab y este es el 10º capítulo. Vamos a hablar de un tema bastante básico, pero realmente aún no tengo cogido el punto al público que hay aquí. Es una cosa que me gustaría saber y bueno, muchos estaréis en la lista de correo. Podéis publicarlo en iTunes, podéis dejar un comentario en iVoox, en cualquier sitio. Me gustaría saber si queréis hablar de temas más básicos, porque estáis empezando en la impresión 3D, o si queréis que hablemos de temas un poquito más avanzados, o queréis que hablemos de partes del modelo de negocio Bitfab, o de imprimir, o de impresión 3D médica. ¿Qué temas os interesan? Entonces, esta semana vamos con un contenido sencillo. No tan sencillo si estás empezando y se te empieza a hacer cuesta arriba el hecho de que se te empiecen a despegar las piezas de tu impresora. El warping es este fenómeno por el que las piezas se curvan y salen de la cama caliente o no, o fría. Y es de lo que vamos a hablar esta semana, warping y cracking, que son defectos que afectan sobre todo a materiales con un coeficiente de dilatación térmica alto, como por ejemplo el ABS, todo lo que esté por encima del PLA y del PTG. Warping y cracking esta semana, como siempre, en la sección de impresión 3D de la tecnología para todos, el podcast con Luis del Valle. Así que te dejo con el contenido y hablamos al final. Bueno, pues otra semana más está aquí con nosotros Diego Trapero de Bitfab. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, pues mira, aquí andamos otra vez, otra semana más, con la sección de impresión 3D, porque hoy creo que nos vas a hablar de un nuevo método, ¿no?, para extraer petróleo. Bueno, A eso me suena. se parece mucho, pero bueno, el warping y cracking, que son dos conceptos de impresión 3D que se habla mucho, y ha habido un artículo ya en el blog de Bitfab y quería contarlo aquí también. Que no tiene nada que ver con el fracking, que es la nueva técnica para extraer petróleo, ¿no? Exactamente. Pues nada, sí que he oído hablar del warping y el cracking, Sí. pero explícanos a ver qué es lo que es. Vale, habías oído hablar de ello, entonces a la gente del mundo de la impresión 3D, ¿te habías enterado ya de por dónde iban los tiros? Sí, bueno, siempre les oí hablar, pero no sé muy bien exactamente lo que es. Vale, pues son dos fenómenos que aparecen en las piezas impresas que todo el mundo los odia porque es cuando la pieza se deforma, se empieza a levantar de la cama, se te despega, tiene grietas. Entonces es una cosa que es muy molesta, especialmente en piezas grandes. Y lo que vamos a hablar aquí hoy rápidamente es explicar qué son, por qué aparecen, hablamos un poquito de los dos, cómo depende del material y al final, si quieres, explicamos unos tips para poder evitar que te aparezca warping y cracking en las piezas impresas. Por mí, perfecto. Adelante, Bueno, empecemos para por cuando el... compres la impresora, que ya Claro. tiene que empezar a caer. Sí. Bueno, esperemos. Tenemos que esperar todavía. Si quieres aprender más, ¿no? Antes de tenerla. Sí, no, bueno, sobre todo, si te digo la verdad, es por falta de tiempo. O sea, es que sé que ha habido gente que me ha aconsejado que no me la compre. No te la compres Bien. bajo ningún concepto porque es una invertir horas y horas y sí que tengo ganas, pero bueno, algún día tendremos que, que hacer el capítulo definitivo para elegir la impresora, la mejor impresora 3D, ya no para todo el mundo, sino para mi caso particular, porque yo entiendo que esto viene a ser como la gente que se compra unos zapatos, unas zapatillas o algo así tan personal. Depende de la situación en la que estés, depende de dónde la vas a poner, depende del tiempo del que dispongas y depende para lo que lo vas a utilizar. Entonces, algún día haremos un consultorio y te diré cuáles son o qué es lo que yo necesito y tú me aconsejarás. Joder, yo creo que si hacemos eso, cuando te animes, a lo mejor la siguiente temporada, si te animas, eso puede estar muy interesante. Y luego que tienes razón, que ni las impresoras son para todo el mundo, son para gente, yo creo, ahora mismo que quiera cacharrear. Porque es lo que dices tú, siguen teniendo muchos problemillas y siguen requiriendo, no es un microondas que lo pones y sale la pieza, es otro tipo de máquina más complicada que requiere que estés todo el rato encima de ella. Si no tienes ese tiempo, es un rollo, te acabas frustrándote. O sea, que Claro, tienes toda la razón. es complicado, por eso no me quiero aventurar y al final yo sé que
para lo que yo necesito tengo que rascarme el bolsillo porque yo quiero algo ya montado, que funcione bien y evitarme un montón de complicaciones y bueno, todo se verá, todo se verá. Y aunque eso existe, hay impresoras que se acercan a eso, hasta las mejores, hasta las que valen 5.000 euros, las tienes que tocar. Porque yo Claro. uso de esas también y se estropean igual que, un poco menos, pero también se estropean. O sea, que requiere tiempo al final. Es para gente que le interese el proceso de aprender a imprimir y todo eso. O para el que necesite las piezas sí o sí. Uh-huh. Pues nada, yo creo que en la próxima temporada puede que caiga. Eso puede estar interesante. Pues No, cuando te no la aseguro compres, nada. una de las cosas que te va a pasar, esto que comentamos, es que eso, que se te van a despegar las piezas. Uh-huh. Y eso es lo que se llama warping. Es este efecto que ocurre cuando tú imprimes sobre tu superficie y entonces empiezas a ver que las esquinas de la pieza, que es donde más aparece, se te empiezan a despegar de la cama. Y te va a ocurrir además más en piezas que sean muy grandes. Cuanto más larga es la pieza, más se van a empezar a levantar las esquinas. Y luego, cuanto más difícil de imprimir sea el material, más se te van a levantar las esquinas. Por ejemplo, en PLA normalmente no hay problema. En ABS es el material que lo hemos hablado 1000 veces, que más problemas prácticamente vas a tener con el warping, que se te van a levantar más. Entonces este es un poco el problema que te puede surgir con el warping. Porque eso se produce cuando tú estás imprimiendo, ¿no? Exacto. Pero ya desde la primera capa o eso puede ser que estés imprimiendo, lleve varias capas y de repente, ¡pum!, se empieza a levantar y claro, eso deforma la pieza. Ocurre como tú dices, como has dicho en el segundo caso. Uh-huh. Normalmente tú haces la primera capa, se te queda más o menos pegada y según va levantándose la pieza, las capas de arriba hacen fuerza sobre las de abajo y se acaban levantando las esquinas. Uh-huh. ¿Por qué ocurre esto? Porque la impresora va depositando el material por capas, el hilillo ese, y lo deposita caliente. Cuando sale de la boquilla está a 200, 220, 30, 40 grados. Entonces, como tú sabes, los materiales sólidos, cuando se van enfriando, se van contrayendo. Entonces, de depositarlo en caliente hasta que acaba de enfriarse, el material reduce su longitud, por eso afecta más a las piezas largas. Uh-huh. Entonces, esto ocurre que cuando ya llevas unas cuantas capas una encima de otra, la capa de arriba se enfría, tira hacia dentro de la pieza y entonces se acaban levantando las esquinas. Esto explicado de palabras es un poco complicado, pero hay algún vídeo por ahí si lo buscas en YouTube o si te lo imaginas o tienes conocimientos así de cierta imaginación para estas cosas, pues tiene su sentido. Uh-huh. Y claro, eso es un fastidio, ¿no? A la hora de imprimir porque claro, puede que te arruina la impresión. Claro, las piezas grandes se despegan y salen volando o no salen o te sale una pieza que en vez de tener una cara plana tiene como un bol. Es muy complicado, te estropea las piezas. Vale, y lo otro que vamos a hablar es el cracking. El cracking es otro fenómeno parecido, primo hermano, pero en vez de ocurrir en la primera capa, ocurre en las capas anteriores, ocurre entre capas. Entonces, es lo mismo, se deposita como la capa anterior está fría ya y cuando la impresora va a poner la capa siguiente, no se sueldan bien las capas. ¿Qué ocurre? Que cuando sube ya 3 o 4 capas, esa contracción pues hace que las capas que no están bien soldadas se acaben separando. Te ocurre lo mismo, solo que entre capas te quedan grietas, en las grietas horizontales en tus piezas impresas. Uh-huh. No sé si me he explicado muy bien. Sí. Vamos, yo lo he entendido perfectamente. Eso todo es igual, es muy típico del ABS. Imprimes en ABS y te van a quedar grietas horizontales y la pieza parece que se deshace prácticamente porque te quedan estas grietas. Uh-huh. Y es igual de perjudicial que el warping, ¿no? Exacto, en vez de cuando normalmente van de la mano, el cracking aparece en las piezas que tienen warping, entonces te puede quedar una pieza con la superficie levantada que se te sale de la impresora
o acabar saliendo y que te queden esas grietas que al final hacen que tu pieza prácticamente se desmonte y tienes el problema de que no te vale, o si tu pieza soporta una carga, pues la tienes que tirar porque se deshace prácticamente. Hay una cuestión que me está surgiendo. Hace tiempo habló Germán en este podcast sobre un proyecto que había utilizando pues inteligencia artificial y visión artificial Sí. para detectar errores en las impresoras, en las impresiones. Mm. Eh, ¿Tienes conocimiento de este proyecto? No recuerdo cómo se llama. Pues me gustaría saberlo. No, Sé que me hay, interesa mucho. claro, era además de código abierto que te permitía, pues, en base a una cámara, detectar si, me imagino que este tipo de errores y Mm. lo que haces para la impresión. Eso me interesa mucho. Yo lo más parecido que he oído, que es propietario, es una tecnología que tiene la marca Markforged y que a ti también te interesa porque tú estás metido en cosas de visión artificial. Hmm. Lo que hacen ellos es colocar una cámara en el cabezal de impresión. Entonces, digamos que hacen, y creo que también tiene un escáner. Entonces, hacen una capa y le sacan la foto a esa capa. La Ujú. foto y el mapeado. Entonces, con eso saben eso, lo mismo, si en algún momento ha habido algún fallo en esa capa y pueden parar la impresión o predecir esto para piezas que son críticas no solo para poder pararla, sino para piezas que requieren un control de calidad. Esta marca, por ejemplo, hace piezas industriales. Pues claro, es una cosa muy... Te aseguras de que todas las capas están acordes a lo que tú las has, a una tolerancia o lo que sea que tú establezcas desde el principio. Claro, pero me gustaría saber el nombre del proyecto este. Sí, es que de hecho ha salido un par de veces y no me acuerdo, lo investigaré y te lo pasaré y lo pondremos o en las notas o lo pones tú en Bitfab para que puedan ir a buscarlo. Pero es muy interesante y sobre todo porque utiliza Deep Learning y lo que han hecho es, eh, tú te lo instalabas, al final con una Raspberry Pi lo podías hacer, te Vale. instalabas y lo que hacía es ir cogiendo imágenes. Claro, lo que necesitan es una cantidad de muestras bastante grande. Entonces, tú ibas capturando imágenes, cuando surgió un error de eso, pues tú lo catalogabas. Oye, esto ha sido un cracking, esto ha sido warping. Y entonces, en base a eso, pues él le va aprendiendo para que cualquier persona que se lo vuelva a instalar, pues con toda la gente que está remitiendo toda esa información, pues el sistema solo aprenda y pueda detectar este tipo de problemas. No sé exactamente si puede detectar estos u otros, pero vamos, que es un proyecto que lo he visto además un par de veces también por Twitter. Lo buscaré y te lo enviaré. Vale, me interesa mucho, bueno, nos estamos liando, pero bueno, Sí. me interesa mucho porque yo tenía una idea parecida. Supongo que la cámara está colocada, no saca una foto de cada sección, sino que enfoca, digamos, a la pieza completa, ¿no? A toda la Sí, impresión. me parece que sí, pero no estoy muy seguro. Vale, pues yo estuve haciendo un software que lo tengo a medio desarrollar con un amigo mío que es el que sabe de esto para gestionar granjas de impresoras, para poder gestionar la granja de Bitfab. Y uno de los inputs que teníamos que está un poco infrautilizado es la cámara de la Raspberry, que Ujú. tú la tienes apuntando a la pieza. Entonces eso queríamos hacer, pero queríamos empezar reconociendo, por ejemplo, qué color tenía cargado la bobina, o sea, qué bobina había puesta, simplemente para evitar errores que ocurren cuando tienes un servicio entre el color que te han pedido y el que estás poniendo. O para decirle al usuario, al operario, tienes cargada la bobina roja, vamos a imprimir una pieza azul, por favor, cámbiamela. Y claro, esto que comentas también me parecía más complejo, pero el poder enfocar a la pieza y detectar cuando está saliendo mal y parar, pues es otra de las cosas que son muy interesantes. Ujú. Claro, claro, es que, vamos, puede ahorrar mucho filamento, puede ahorrar, bueno, material, que además si es caro, imagínate, si haces una impresión y no te das cuenta y lo dejas ahí hasta el final y al final no Claro. vale para nada. Otro problema que teníamos era eso, sobre todo era el tema de las configuraciones, ¿no? Cuando tienes una impresora, tienes que cambiarle el color, el material, a veces la boquilla. Mm. Entonces, el que una cámara viera todo eso aparte de la pieza para comprobar o pedirle al usuario que configurara la impresora como estaba especificado que esa pieza se iba a imprimir. Ujú. Entonces, eso, claro, con visión artificial entiendo que se puede hacer y nunca nos lanzamos a
a esa piscina, pero estaría muy bien. Sí, al final todo esto requiere de una cantidad de datos, vamos, masiva para poder entrenar esas redes neuronales y algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. Bueno, nos hemos ido por los cerros de Úbeda, como se suele decir. Vamos a retomar y vamos el camino y nos hemos quedado, bueno, ¿cuáles son los materiales más comunes donde suele pasar el warping? Vale, pues eso, el warping es muy dependiente del material porque cada plástico tiene un parámetro que es el coeficiente de dilatación térmico, que es cuánto se contrae cuando se va enfriando. Entonces, hay materiales más difíciles de imprimir desde el punto de vista del warping, como el ABS o el polipropileno, por ejemplo, y hay otros que son más sencillos, como el PLA, porque precisamente se contrae poquito al enfriarse y entonces te causa poco warping. Vamos, en este ranking el PLA es el más fácil. El PTG es bastante parecido al PLA, es un poquito más difícil de imprimir, pero como tiene muy buenas propiedades mecánicas, yo lo he usado siempre para cuando hacía falta un pelín más, sin tener esa dificultad a la hora de imprimirlo. Uh-huh. Luego el ABS es muy problemático, siempre es el material que tiene muchos problemas en warping y cracking. El polipropileno es otro de los materiales que he tenido que probar y que es una verdadera pesadilla. Normalmente hay que cubrir el cristal con cinta de embalar, que está hecha de polipropileno para que la pieza se funda con la cinta. Es de lo peor que hay. Es muy difícil que te quede una pieza bien. Uh-huh. Y luego ahí están todos los materiales técnicos. Nylon, todo este tipo de material suele tener también bastante warping y son un poco difíciles de imprimir. Uh-huh. Y como todo, me imagino que habrá truquitos, ¿no? Para evitar todo esto. Sí, lo último ya que podemos cerrar esto, como lo hemos explicado que es el warping, es qué puedes hacer para evitar. 6 trucos para evitar el warping. Entonces, lo primero y más importante es tener una cama caliente. Ahora ya el 95 o 99% de las impresoras vienen con cama caliente. Si tiene, vamos, normalmente úsala, pon la cama caliente y con esto te evitas warping en un montón de piezas para pelea, etcétera. Después, el siguiente parámetro que influye más es la temperatura no solo de la cama, sino del ambiente en el que se enfrían las piezas. Entonces, para esto es importante imprimir un consejo básico sería imprimir en una habitación que no tenga corrientes de aire, que se mantenga relativamente caliente. Por ejemplo, yo a veces que dejaba en mi oficina al principio de todo, las piezas imprimiéndose por la noche, en impresoras que no estaban cerradas en invierno, no salían. Uh-huh. Sí, la misma pieza la hacía por el día conmigo dentro y la calefacción puesta y salía, la ponía por la noche y se habían levantado todas. Uh-huh. Por eso es importante eso, que la habitación en la que se imprima no sea muy fría, esté controlada, no haya corrientes, etc. Y lo ideal sería ya tener una impresora que venga cerrada completamente, con una. O hacerle una caja. O ya el último paso son como las impresoras que hay profesionales, industriales de FDM, que lo que hacen es controlar la temperatura dentro de la cámara. Uh-huh. Entonces se imprimen las piezas en un ambiente ya completamente controlado y eso es lo máximo que se puede. Ahí te aseguras que salga bien, ¿no? Claro, que las piezas se enfrían en una especie casi de horno, uh-huh. de manera muy controlada, y entonces las piezas quedan siempre muy bien. Uh-huh. Vale, y luego estos son los más básicos. Otra cosa que te puede estar ocurriendo por el que te aparece warping entre comillas, porque esto es un error un poco diferente, es al tratar de imprimir muy por encima de la cama. Hay gente que no tiene bien calibrada la altura de la boquilla de la primera capa, entonces imprime tan arriba que la primera capa no se le fija a la superficie de impresión. Claro, en este caso, en cuanto la pieza se empieza a enfriar, pues se te va a levantar un montón. Luego, si tienes muchos problemas, pues bueno, hay truquillos como puedes añadirle brima a la pieza, que es esta faldilla que la mantiene pegada. Puedes cambiar de posición si tienes una pieza muy, muy larga que se te va a imprimir con warping, puedes ponerla de pie,
que eso lo he tenido que hacer yo alguna vez con una pieza de 40 centímetros muy complicada, la pones de pie y te libras del warping. Y luego ya, lo último que quería hablar es todo el mundo, dependiendo del material, cada maestrillo tiene su librillo, todo el mundo recurre a diferentes productos para, para fijar las piezas a la cama. Y esto lo has oído hablar de la Canelli para Hombre, es esto. que cuando lo vi yo en el Maker digo, ¿qué hace aquí un bote de laca? Digo, hombre, para mí no será porque no tengo pelo, pero digo, pero hombre, aquí venimos a trabajar, ¿no? Sí, no has entrado nunca en estos sitios que a mí me pasa en mi habitación, en la oficina. Entras y huele a plástico y a peluquería de señora de toda la vida. Sí. Bueno, es que la laca Nelly es uno de los productos que más se usan para fijar las piezas. Es lo que uso yo Pero siempre. eso ¿quién lo descubrió? ¿Quién fue el lumbreras que se dijo, oye, mamá, dame la laca que voy a probar para el Warping? Bueno, es muy buena pregunta. No te sé decir, pero yo creo que fue en España, porque hay otros países que no son muy de laca. Yo creo que aquí lo debió descubrir alguien de Clone Wars, Sí. que ya hemos hablado aquí, que es la comunidad. Todo esto, Obi-Wan, Cole, no sé, mucha más gente que hay metida ahí. Que empezó todo esto, pues debieron darse cuenta de que funcionaba o debieron probar, y es una cosa muy española el usar laca. En otros sitios se usan otros productos. Creo recordar, si no me equivoco, que Cole habló de esto y que realmente fue ¿Sí? aquí, sí. Tendría que volverme a escuchar la entrevista porque, claro, es que con Coles fueron 2 horas y pico de charla donde él habló, básicamente, y creo recordar que lo comentó. De todas maneras, cuando salga publicado este podcast, pondremos un tuit y le invocaremos a Cole para que nos informe. Es la memoria de todos Sí, sí, nosotros. movimiento maker. Pues nada, lo más normal es usar la Canelli. Hay gente que usa pues usar otros productos como 3D Lab, que es un producto creo que muy parecido, sin olor, quizá con otra formulación, no lo sé. Hay Dimafix también. Hay quien usa, en otros países se usa pegamento en barra, se usa de todo. Se usa cinta de carrocero. He visto gente que coge el cristal, lo limpia, pero vamos, perfecto, e imprime ahí. Hay quien usa cinta Kapton, sobre todo para la ABS. Ya hemos dicho que para el polipropileno hay gente que se usa, vamos, la cinta de embalaje, que también está hecha de polipropileno. Entonces aquí hay muchísimos productos. Yo creo que lo más fácil para casi todo el mundo y para pelea es la laca Nelly o una laca. No todas funcionan igual. O sea, yo usaría la Nelly. Y ya que cada uno vaya probando, también depende del material. Y, y eso, con una buena primera capa, una cama caliente y usando un producto de fijación, te quitas muchísimos problemas de warping al imprimir. Pues la verdad es que has planteado el problema, hemos visto dónde más afectan qué materiales y, como no, la solución para evitar ese problema. Estoy seguro que la gente de la Canelli lo habrá notado, el tema del aumento, el aumento. Yo he visto comprar a tiendas la Casnelli por cajas. Ah, es una tienda de impresión 3D. ¿Habéis sido conscientes de si ha subido el precio o no? No te sé decir, es tan barata. Yo al final yo la compro por Amazon para que me llegue al día siguiente y no preocuparme, pero bueno, es que es muy Muy barata. barata, ¿no? Vale. Pues sí la habrán notado, seguro, ¿eh? Seguro, vamos, seguro que digan, bueno, ¿y esto? ¿Y a qué se debe este aumento? El acá. Bueno, Diego, pues nada, ha sido espectacular, como siempre, el tenerte aquí entre nosotros. Y bueno, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, ya sabéis que si necesitáis un proyecto de impresión 3D, podéis buscar en Google Bitfab, os va a salir la web y nos mandáis un email y os ayudamos. Y si no, seguid escuchando el podcast y seguiremos aquí contando también nuestras historias. Que ya se va acercando, por cierto, el final de temporada. Pero bueno, Diego todavía va a estar por aquí, seguro, una semana más. Un aviso para Ismael, que lo pregunta de vez en cuando y que de verdad muchísimas gracias a la gente que comentáis. Parece mentira que
que haya gente al otro lado escuchando esto, y yo por lo menos lo agradezco mucho y sé que tú también. Sí, vamos, el feedback es fundamental en este tipo de proyectos y la verdad es que siempre doy las gracias y otra vez muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás escuchando este podcast, este humilde podcast, y gracias a ti también, Diego, por estar aquí compartiendo todos tus conocimientos. Muchas gracias, Luis. Venga, un abrazo, chao. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el contenido de hoy y ya te he hablado al principio de la duda que tengo. Me gusta mucho hablar con la gente de impresión 3D, pero es muy difícil cuando no sabes muy bien el que está al otro lado qué es lo que está recibiendo. Entonces, como siempre, te animo a que escribas en iTunes, en iVoox, a que mandes un email, entres a Bitfab y nos dejes un correo, a que utilices el medio que quieras, pero me des una idea de qué contenido necesitas. ¿Que quieres contenido básico para empezar en impresión 3D porque estás empezando? Perfecto, lo hacemos. ¿Que quieres algo un poquito más avanzado? También tenemos contenido de ese estilo. Entonces me gustaría que nos contarais qué necesitáis del podcast. También puedes suscribirte a la newsletter, o si ya eres suscriptor, contesta, que yo me leo todos los correos, me dices tu impresión del contenido de Bitfab. Así que eso es todo. Cualquier feedback, cualquier opinión será bien recibida y yo te dejo porque nos vemos la semana que viene. Un saludo.